Bien, hoy día vamos a hablar seguimos hablando acerca de las adicciones. El estudio pasado hablábamos sobre tipo de adicciones que no eran, eh, no es que la adicción no sea común, sino que las conversaciones que se hacen en torno a ese tipo de adicciones no es muy común. Entonces, hoy vamos a hablar hablamos sobre la comida, sobre los juegos de azar y sobre la tecnología. Y hoy día vamos a hablar acerca de la pornografía. Un segundo. Amén. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Estábamos hablando acerca de las adicciones la semana pasada y veíamos cómo son más comunes de lo que nosotros pensamos. Y muchas veces nosotros miramos solamente al alcohólico o al drogadicto como una persona adicta. Y eso nos hace muchas veces el evitar ver nuestras propias adicciones en otras áreas, las cuales no son menos importantes. Cualquier tipo de práctica que termine gobernando nuestra vida, nuestro corazón, que termine dirigiendo nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros gustos, se convierte en un ídolo, conversábamos la semana pasada. Eso hace a cualquier tipo de cosa que pudiese convertirse en una idolatría, lo hace súper peligroso, una adicción súper peligrosa. Conversábamos la comida, la tecnología, los juegos de azar, entre otros tipos, los videojuegos también conversábamos un poco, a la juventud más que nada también algo que le ha afectado mucho, pero la pornografía es una de las adicciones también más comunes en el mundo. Y esto no discrimina creencias, ¿sí? Este, esta, Se hizo un estudio con los jóvenes también acerca de la pornografía y allí pudimos ver varios temas, vamos a conversar algunos hoy día. Así que cualquier opinión, cualquier duda, cualquier comentario que quieran agregar, bienvenido sea. Adelante. Vamos a ver dos cosas. Cómo, primero, nuestra sociedad es una sociedad pornificada, en donde el porno es muy común, muy abierto, incluso consumido a diario y abiertamente, de muchas maneras. Vamos a ir conversando eso poco a poco y vamos a terminar viendo cómo daña la pornografía en nuestra vida. Y también vamos a cerrar eh, hablando cómo poder ser libre de no solo la pornografía, sino de las adicciones, que ya hemos conversado un poquito también. Vamos a ver entonces esta sociedad pornificada. La pornografía perdón, es una de las adicciones a las que más fácil es acceder, ¿sí? Un, un niño de 10 años es poco probable que por sí mismo pueda ir y comprar alcohol y alcoholizarse. Es poco probable o es difícil que un niño de 10 años vaya y consiga droga de manera fácil, ¿sí? Es difícil que un niño adquiera otro tipo de prácticas o de adicciones, o no solo de consumo, sino de hábito. Un niño de 10 años, porque es más difícil el acceso a ciertos tipos de cosas. Sin embargo, la pornografía no cuenta con esa limitancia, lastimosamente. El acceso a la pornografía es muy masivo, muy masivo. Como ahí hay un par de datos, cuesta acceder aproximadamente entre 8 segundos a acceder a contenido pornográfico. Más del 20% del contenido de Internet es pornografía. Más de 300 millones de sitios corresponden a pornografía. Los 10 sitios web más vistos en el mundo, uno de ellos corresponde a la pornografía, recibiendo más de 3 millones de visitas al mes, mensuales. ¿Por qué es tan masiva la pornografía? Porque es de fácil acceso. Pásele un teléfono a un niño de 10 años y es muy probable de que en algún momento ya haya encontrado material pornográfico, ya sea porno blando o porno duro. Vamos a conversar más adelante esa diferencia. Em, que
es bien importante entenderla al momento de analizar esta sociedad pornificada. Pero una de las razones por las cuales es tan masivo es porque es accesible. Por eso es una de las adicciones que más personas padecen, el tema de la pornografía, porque es tremendamente fácil consumirla. ¿Qué es la pornografía? Textualmente, por definición, es una representación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. La palabra pornografía viene del griego porné, que significa ramera o prostitución, y graphein, que significa escribir, dibujar o vender, ¿sí? Por lo tanto, son representaciones de la pornografía. Pero una definición un poco más completa sería toda representación gráfica, no solo de la prostitución, sino de cualquier acto sexual. Esta representación puede ser visual, a través de imágenes, videos, dibujos, animaciones, esculturas, pinturas, etcétera, como también puede ser auditiva, a través de audios o música, ¿sí? La industria de la pornografía es una de las industrias más grandes en el mundo, ¿sí? Es una de las 10 industrias que más dinero mueven en todo el mundo, en todo el mundo, junto con la industria de la droga, también una adicción, la prostitución, la industria armamentista, la industria del petróleo, la industria del tráfico de personas y la industria farmacéutica. Son algunas de las industrias que más dinero mueven en todo el mundo. Y si usted se fija o si investigan un poco, bueno, lo vamos a conversar un poquito, pero la industria de la pornografía no es una industria que se mueve sola, sino que está conectada con otro tipo de industrias, como por ejemplo la industria de las drogas y la industria del tráfico de personas, también la de prostitución, que todas estas industrias están interconectadas. En muchos países en donde existe la trata de personas, en donde hay muchos secuestros o en donde hay muy poco control, como países, por ejemplo, de Indonesia y otros lugares similares en donde hay mucha pobreza, en donde hay muy poco control social, hay mucha injusticia y otros puntos, se mueve mucha droga, y además hay mucha trata de personas. Y estas personas terminan dedicándose, no por voluntad propia, sino esclavizadas a la prostitución o a la industria pornográfica. Todo esto alimentado también por el movimiento de drogas. Eh, es, es cruel, es triste cuando uno conoce lo que hay detrás. Tal vez alguien pudiese pensar, no, si es un video, no, si es solamente, son 5 minutos y no hay nada, pero lo que uno está, al comprender lo que está detrás de esto, es terrible, es crudo. Hay personas que son esclavas de esto. Uno piensa que la esclavitud terminó y no. Hay una gran cantidad de esclavos en el mundo y el mayor porcentaje de esclavos en el mundo son en base a trata de personas y esclavos sexuales. Son una de las mayores cantidades o es la esclavitud más habitual en el mundo, la esclavitud sexual. Y eso es triste. Cada vez nuestra sociedad, el mundo, se corrompe más, más, más y más. Ahora, nos podemos preguntar por qué es tan grande esta industria. No sé si alguien se ha preguntado eso ¿cómo se llama esto? Ha, o conoce acerca de la razón por qué es tan grande la industria. Es porque hay muchos consumidores. Esa es la razón. Ninguna industria puede crecer si no tiene compradores, si no hay quien consuma su contenido. Y ese es el problema de la pornografía. Tiene millones y millones y millones de personas que consumen pornografía. Conversaba al principio, comentaba que es un problema transversal el tema de la pornografía. No solo atiende al mundo secular, sino que también no escatima en religiones, en creencias, en culturas. Todo el mundo es, tiene un alcance global la pornografía.
Y la iglesia, lastimosamente, no está al margen de esto, sino que está bien, bien adentro. Hay muchas estadísticas que hablan sobre cómo la pornografía ha entrado dentro de la iglesia, cómo muchos creyentes consumen pornografía, no solo hombres. Se cree que solo los hombres consumen pornografía y eso es falso. Millones de consumidores son mujeres. Y lastimosamente cada vez aumenta también el consumo de pornografía en menores de edad. Se estima que en promedio la edad en donde la persona es expuesta al primer contenido pornográfico vacila entre los 6 y 8 años. Eso es muy baja edad. ¿Por qué un niño de 6 o 8 años va a tener que enfrentarse a contenido pornográfico? Porque es muy fácil el acceso. Cuando conversábamos con los jóvenes, hablábamos, bueno, la juventud es muy apegada a lo tecnológico, al teléfono, más que cualquier otra cosa. Y el teléfono es una puerta gigantesca a la pornografía. Es la herramienta más ocupada para consumir pornografía, es el teléfono, junto con computadores. Y cuando uno piensa en esto y se da cuenta que cada vez los niños más pequeños tienen teléfonos y tienen acceso a teléfonos, y pudiésemos discutir si es correcto o no es correcto, la cantidad de tiempo que consumen. El problema es, de todo eso, no importa la discusión que tomemos, pero el problema radica en que no tienen control de lo que hacen y no saben ocupar esas herramientas. Un niño de 5 años tiene teléfono y no hay control sobre él. No hay control sobre lo que ve, no hay control sobre lo que consume. Por lo tanto, es muy probable que nuestros hijos pequeños hayan sido expuestos a la pornografía o por un tercero, que es muy común, o ellos mismos se han enfrentado sin querer a la pornografía. Y eso es preocupante. ¿Por qué vivimos en una sociedad pornificada? Porque tal vez alguien diga, eh, sí, es verdad, es muy consumido la pornografía, es muy fácil el acceso, pero la gente o la sociedad no está vendiendo la pornografía abiertamente a través de la televisión o de la calle. Y eso es falso. Sí, vemos pornografía a diario, a diario. Y debemos preguntarnos cómo se cultiva o cómo se construye una sociedad pornificada. Y se hace lentamente, de a poco. Y aquí es donde entramos en la distinción entre el porno blando y el porno duro. El porno duro es toda la pornografía explícita, en donde hay desnudos, en donde hay penetración y en donde hay muchas cosas. Sin embargo, la pornografía blanda es el nexo, es la puerta, es el primer enganche, es el primer bocado para poder entrar a la pornografía dura. Y así la sociedad va vendiendo el porno. ¿Por qué a la sociedad le importa vender esto? Porque es una industria que mueve mucho dinero. Mucho dinero. Porno blando. ¿Cómo se vende el porno blando? A través de propaganda, música, series y televisión. La sociedad actual hoy día de manera muy explícita, muy explícita. Y si alguien no lo quiere ver, es porque simplemente no quiere. Vemos tipo pornografía blanda en todos lados. La música es uno de los mejores ejemplos para esto. No sé si a alguien, ni siquiera la pregunta ya ni siquiera es necesaria porque es evidente. El contenido de la letra que escuchan la música. Vuelvo a repetir, los niños tienen muy fácil acceso a los teléfonos, TikTok, redes sociales. Es muy común ver niños dentro de un plano cristiano, claramente, porque si al mundo, ¿qué le importa esto? ¿No es cierto? La idea es que comprendamos la verdad a la luz de la palabra y también que analicemos a la luz de eso nuestra propia vida. Y cuando vemos niños que escuchan música del mundo, cantantes muy famosos, y vemos que se aprenden canciones y las cantan y hacen baile en TikTok y todo esto, no sé si han analizado la letra de esa música. Tiene un alto contenido sexual. Alto contenido sexual. Niños de 5 años se las saben ya, las cantan. El problema de esto es que al estar expuestos de tan pequeños, todo eso se normaliza. No se normaliza la música, se normaliza el mensaje
que trae la música. La violencia hacia la mujer se normaliza, ¿por qué? Porque de pequeñito el niño estaba escuchando y cantaba cómo se golpeaba, cómo se usaba como objeto y cómo la mujer termina siendo simplemente algo para satisfacer la sexualidad y listo. ¿Por qué? Porque han sido expuestos desde pequeños. Y nosotros también, todos hemos sido expuestos a esto. ¿Dónde más vemos de otra manera el porno blando? A través de imágenes eróticas, gigantografías de lencería, anuncios de lencería. Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de ver la lencería puesta en el cuerpo de otro? Absolutamente ninguna. No sé si usted se ha preguntado, ¿por qué necesito ver la lencería puesta en el cuerpo de otro para comprarla? No, porque el propósito no está solo en vender lencería, sino en ir más allá. Vemos series, películas en las que nosotros sabemos que hay desnudos, hay contenido erótico dentro de esas películas o series y las consumimos igual, sin tapujos, sin problema. Total decimos, no, si salto esa parte y listo. Pero en verdad estamos consumiendo un tipo de pornografía que se llama porno blando. Eso, el porno blando, es lo que nos lleva a consumir el porno duro. Así funciona este mecanismo, esta industria. Así se hace. Es la puerta hacia un contenido más explícito. Y a través de esta pornografía blanda, como decía, se va moldeando, se van normalizando cosas, se van formando estereotipos sobre la sexualidad de nuestra sociedad. ¿Sí? Veamos un par de ejemplos de pornografía blanda, así coloquialmente. Estos son anuncios de que aparecen en las redes sociales, aparecen en la calle, aparece en la televisión, de contenido erótico, de contenido sexual. Esto es denominado como pornografía blanda. Y esto es abiertamente divulgado. Abiertamente divulgado. ¿Sí? El problema de esto es que termina sucediendo lo que tal vez no nos hemos dado cuenta. Y es que normalizamos este tipo de cosas. Usted ve un anuncio como este hace 20 años atrás y de seguro que recibe una denuncia por parte del ministerio que tiene que ver con la televisión. Sí, me olvidé el nombre en este momento. Pero hoy día nadie tiene problemas con ver esto. Incluso hasta puede ser que alguien piense que es exagerado el catalogar esto como peligroso, como dañino, como... ¿Por qué? Porque ya es normal. ¿Sabe hasta dónde nos puede llegar esto? Hace poco hubo harto revuelo porque se pintó un mural acá en Santiago con contenido pornográfico explícito. Se pintó, hubo harto revuelo porque era mucho más, era contenido pornográfico derechamente, explícito, ¿sí? Un mural, no estoy hablando de un pequeño, no, un mural se pintó, público, a la vista de todos. Entonces, esto terminó siendo sacado, hubo hartas críticas porque era un paso bastante más adelante. Sin embargo, el que hayan hecho eso ya nos habla de hacia dónde vamos avanzando, ¿sí? Es cosa de ver. Ahora es muy fácil ver los programas que se transmitían hace 20 años. Están en todos lados, está en YouTube, hay programas que retransmiten ese tipo de contenido y uno ve, y era bien recatado a la vista de nuestra cultura actual, de nuestra época. Lo que se transmitía hace 10 años era bien recatado. Había poco garabato, había poco o nada de desnudos, hasta incluso había poco beso en las comedias que uno veía chilenas hace 10 años atrás. Pero uno ve lo que dan a las 4 de la tarde, 7 de la tarde, horario familiar, y no, es bien distinto, bien distinto. Uno ve programas para niños, niños catalogados como infantiles, y ya ve dentro de esos programas contenido sexual para niños, y ya ve contenido sexual. ¿Hacia dónde nos vamos moviendo? Acá hay ejemplos de letras de música, de música que se consume actualmente.
Son extractos de letras. No sé si alguien se ha detenido a analizar y a comprender las implicancias del tipo de contenido, ¿sí? Sé que hay gente que la canta y la repite y no le importa, le da lo mismo. Pero están cómo se normaliza la violencia sexual, cómo se normaliza la violación, cómo se normaliza a la mujer, por lo general es a la mujer, como un objeto sexual. Eso, eso no nos dice que vamos en buen camino como sociedad. Cuando una sociedad pierde sus valores, la sociedad se desmorona por completo. Romanos es muy claro con respecto a la inmoralidad sexual. Dice que la inmoralidad sexual es el último paso de la decadencia del ser humano. El último paso. Es terrible, es triste. Todo esto es porno blando. Todo esto nos lleva a buscar más, a consumir algo cada vez más explícito. ¿Por qué? Porque cuando un cerebro, cuando una persona es intoxicada de este tipo de contenido, no se excita con el desnudo, se excita con la innovación. Y eso es lo peligroso, porque todo tipo todas las adicciones funcionan más o menos similar. El cerebro consume, o sea, la persona consume algo, en este caso, contenido pornográfico, que eleva la producción de dopamina en el cuerpo humano. La dopamina es es una hormona que nos hace sentir bien. Entonces, el cerebro asocia esa alza de dopamina a aquello que lo produjo. En este caso, por ejemplo, la pornografía. De manera que el cerebro establece o regulariza ese consumo y ya aquello que me produjo esa alza de dopamina ya no lo produce más, sino que necesito elevar la dosis o ir un poco más allá, buscar otro tipo de contenido. ¿Para qué? Para volver a generar una alza de dopamina. Y eso genera un sistema de dependencia y así se va construyendo una adicción. Así se construye la adicción porque nos hace sentir bien. El problema es que aquello que nos hizo sentir bien ayer, ya hoy día no es suficiente. Y mañana vamos a querer más. Y pasado, más y más. Es muy común esto. No estoy diciendo que cada persona que consuma pornografía va a llegar a esto, pero nos habla de cuánto es capaz de deteriorar la conciencia, la mente. Es común ver, al ver los testimonios de gente que ha violado a otras personas, es muy común ver en su perfil psicológico adicciones a la pornografía. Es muy común. Incluso muchos de ellos han testificado que la razón por la que llegaron a cometer esos actos de violación fue porque necesitaban más, porque ya la pornografía no era suficiente, porque se vuelve, como cualquier otra droga, extremadamente peligrosa. Vamos a ver más adelante cómo daña, no estoy hablando de espiritual, sino física y mentalmente, cómo nos daña la pornografía. Esta pornografía, el porno duro, esta pornografía explícita, es la que está restringida a mayores de 18 años. Y esto es, aunque sea restringida a mayores de 18 años, cualquiera puede encontrar contenido a millones de contenido de material pornográfico sin ningún problema. Y eso es algo que es bien preocupante. Deberíamos preguntarnos, esto no es solo para que los padres estén detrás de sus hijos o preocupados de los niños, sino de nosotros mismos, del contenido que consumimos en casa con nuestra familia, del contenido que consumimos con nuestras parejas, del contenido que están consumiendo nuestros hijos. Música, audiovisual, de quienes se rodean. En la juventud, la manera más fácil de acceder a la pornografía es por un tercero. Porque alguien me envió video, porque alguien me mostró, porque el grupo de amigos estaba consumiendo, porque es normal, porque el grupo hoy día lo hace y uno siente la presión y tiene que hacerlo. Es muy probable que nuestros hijos a la altura ya hayan consumido, ya hayan sido expuestos. Incluso es muy probable que sean consumidores.
Y eso es preocupante. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo, ¿no? ¿Vamos bien? Bien, sigamos avanzando. ¿Qué daño produce entonces la pornografía? Bueno, vemos el daño a la sociedad, ¿sí? Las adicciones, y lo conversamos la semana pasada, lo conversamos. Las adicciones son uno de los causantes del aumento de la violencia. No solo la pornografía. La pornografía, evidentemente, aumenta y eleva el abuso hacia la mujer, el daño y la violencia en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque lo que hace la pornografía es presentar a la mujer como un objeto sexual. Como que no importa si hay violencia de por medio. Si eso produce excitación, perfecto, adelante, sirve. Así vende la pornografía. Pastor. Sí, no sé si acaso me escucha Cristóbal, ¿me se escucha o no? Ya, perfecto, ok. Mira, estaba escuchando atentamente, bueno, en realidad este tema de las adicciones es un tema profundamente, digamos, preocupante para la sociedad de estos tiempos. Hoy día eh, todos, en general todos, estamos expuestos a caer, ¿cierto?, en cualquiera de estos abusos, ¿ya?, que tú estás comentando y que está muy bien presentado. Ahora, respecto al tema de la pornografía el día de hoy, es un tema no menor, ¿ya? Bastante preocupante, especialmente para los niños. Fíjate que hoy día, como bien tú decías, a través de un teléfono, ni siquiera un computador, un teléfono, un niño se expone a recibir imágenes pornográficas. Y así nosotros mismos como pastores nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, de algunas menciones que han hecho sus madres, donde han estado muy preocupadas porque sus niños a los 4, 5 años ya han recibido imágenes pornográficas. O sea, como bien decías tú hace un momento atrás, ningún niño a los 10 años va a ir a comprar por sí mismo, ¿sí? Pero en este caso, fíjate que el teléfono es una ventana que está abierta a recibir, pero cualquier cosa. Y más aún todavía cuando los mismos padres, para que los niños dejen tranquilo a los papás, ¿ya? Le pasan el teléfono, se lo facilitan. Y no hallando nada mejor, se les regala un teléfono a los 3 4 años, ya un niño maneja un teléfono. Y si un niño más chico te pide el teléfono, lo maneja mejor que un adulto. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque no sabemos hasta dónde pueda llegar esta situación de la pornografía. Y la pornografía justamente eso busca. Lo mismo que la drogadicción, ¿ya? Busca, ojalá, entre menor, ¿cierto? Se cautiva a la persona, entre menos años tiene, mejor todavía, porque se hace más adicto, ¿m? Se hace un consumidor más potente. Así que es un temazo ese, Cristóbal. Muy bueno el tema que estás presentando. Gracias. Así es verdad. La pandemia, una de las cosas que hizo fue elevar, pero a niveles gigantescos, el consumo de pornografía. La gente, como estaba en su casa, no podía salir mucho, y como conversábamos, también decía el pastor, el teléfono es la mejor manera de encontrar este tipo de contenido. Es gratuito. Hay una gran cantidad de contenido, es de fácil acceso y no está limitado. Por lo tanto, eso lo convierte en una de las adicciones más peligrosas, ¿sí? Hablando ahora, pasando al daño de la pornografía, conversábamos acerca de cómo deteriora la sociedad y cómo esta sociedad entera es una sociedad pornificada, en donde ningún cantante hoy en día tiene éxito. eh, la gran mayoría lo hace debido a sus letras de alto contenido sexual. Uno ve películas en las plataformas que hay hoy en día de streaming y el 90% de las películas tiene contenido sexual innecesariamente. Vemos contenido infantil que tiene contenido sexual. Vemos programas abiertos a todo público que tienen contenido sexual.
Es preocupante cuando uno es cristiano y se pregunta acerca de la sexualidad. Me gustaría preguntar, no busco una respuesta, una pregunta retórica ahí para que meditemos. ¿Hablamos de sexualidad con nuestros hijos? ¿Quiénes le están enseñando acerca de sexualidad? ¿El mundo? La gran mayoría de los jóvenes aprenden sobre sexualidad, aprenden qué es el sexo a raíz del porno. Y es tremendamente dañino. Cuando llegan a sus encuentros sexuales, lastimosamente, también, tempranamente, 14 años, 12 años, 10 años, ya iniciando una vida sexual, ¿cuál es su parámetro? Un montón de películas pornográficas en donde venden un sexo falso, que está construido solo para excitar y para volver adicto. No es real. No es real. Imaginémonos por un momento que Dios nos creó, no lo imaginemos, así es, Dios nos creó con 5 sentidos, de manera que podamos degustar de la creación con todos nuestros sentidos. El problema del porno es que solo tiene 2 sentidos, visual y auditivo. De manera que tiene que recargar el contenido visual y auditivo, exacerbar ese tipo de contenido. ¿Para qué? Para que sea adictivo. Pero es falso. Produce un daño gigantesco. Vemos, por ejemplo, matrimonios que tienen una muy mala vida sexual. ¿Por qué? Porque hay disfunción eréctil, porque hay eyaculación precoz, porque hay violencia, porque no se comprenden, porque no logran conectar sexualmente. Y es altamente probable que la raíz de todos esos problemas sea una o adicción a la pornografía o un alto consumo en algún momento de la vida de la pornografía. Porque cuando se enfrentan al sexo real es totalmente distinto. Genera frustración, genera dependencia. Y eso es triste. No quiero hablar solamente para los jóvenes, ya hicimos un estudio a los jóvenes, ya conversamos, pero como decía hace un momento, los adultos tienden a ver esto y tienden a mirar a los jóvenes, porque son más propensos. Y se les viene al tiro a la mente el versículo, huye de las pasiones juveniles. Hermano, los adultos siguen teniendo pasiones, siguen teniendo, y lastimosamente tienen problemas a raíz de la pornografía. Y debe ser sanado, debe ser tratado, estos temas deben ser conversados. Si yo como padre no estoy preparado para enseñarle sobre sexualidad a mi hijo, debo buscar, debo enseñarle a la luz de la palabra, debo instruirme, porque de lo contrario va a ser el mundo quien lo equipe para eso. Y esas armas, las armas que el mundo entrega, tienen un costo muy alto, muy alto. Causan mucho daño. Amén. Nuestro cerebro, al consumir pornografía, lo que hace este tipo de contenido es literalmente, hermano, no es en un sentido metafórico, causa el mismo daño cerebral que el daño que causa por ejemplo, la heroína o la cocaína. Causa el mismo deterioro cerebral, el mismo. Por eso vemos gente, vuelvo a repetir, no significa que todo el que consuma pornografía va a llegar a esto, pero nos habla de cuánto daño puede provocar. La mayoría de la gente que ha cometido actos de violación ha confesado una adicción a la pornografía, lo cual los terminó volviendo violentos, agresivos, a tal punto que sometieron a otra persona para cumplir sus deseos sexuales. Este sistema de recompensa del que hablamos, de esta, me das a mí y yo te doy dopamina y te hago sentir bien y luego te pido más y más y más y más, es lo que se conoce como sistema de recompensa. De manera que quizás, no sé, busqué mujeres desnudas en internet, me excitó, consumí pornografía y eso me hizo sentir bien. Pero genera una tolerancia porque el cerebro luego me va a pedir más. Y ya no solo voy a buscar eso, ahora voy a buscar videos explícitos. Luego ya no voy a querer eso y voy a querer buscar más. Y más. Y más. Y cada vez más explícito. Más. ¿Por qué? Porque vamos generando tolerancia. Y ya lo que antes nos excitaba, ya no. Y necesitamos más.
Por eso, lastimosamente, termina dañando tanto que vuelve a personas agresivas sexualmente, y terminan cometiendo actos terribles, porque son adicciones que destruyen. Son adicciones que destruyen. Y lastimosamente todos nos hemos vuelto tolerantes. Por eso ya no nos complica ver contenido o porno blando en cualquier lado. Ya es normal. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto tolerantes. ¿Por qué nos hemos vuelto tolerantes? Porque hemos consumido una gran cantidad de porno blando. Por eso nos hemos vuelto tolerantes. Y eso es preocupante. Daña nuestras relaciones. Con respecto al aspecto físico de pareja, de relación, ¿sí? Hay una pérdida de satisfacción, hay una baja en el desempeño sexual, llegando a producir problemas como los que conversaba, disfunción eréctil, eyaculación precoz o otro tipo de problemas en las relaciones de pareja. Y esto a raíz de la pornografía, a tal grado que también se genera una dependencia. De manera que no solo el hombre, sino la mujer, ni uno ni el otro pueden llegar al orgasmo si no consumen pornografía. Porque generaron una dependencia, de manera que sus parejas no logran satisfacerlos. Eso genera ansiedad, eso genera estrés, eso genera un dolor también en el otro, porque daña la relación matrimonial. Todo esto en el marco del matrimonio, obviamente. No solo eso, no solo en la intimidad sexual, sino además hasta el grado de la infidelidad. La pornografía puede llegar a aumentar la probabilidad de infidelidad hasta en un 300%. ¿Por qué? Por lo que hemos conversado, porque genera tolerancia, de manera que necesito más y más y más, a tal grado que mi esposa ya no me satisface y necesito buscar a otra persona. O que mi esposo, en el caso de las mujeres, se reduce la satisfacción sexual a medida que aumenta el consumo. ¿Por qué? Porque el cerebro relaciona. ¿Por qué produce problemas por lo general en el hombre? Porque es uno de los que más consume. Las mujeres no quedan al margen, también consume. Pero ¿por qué genera problemas? Porque al llegar al orgasmo por medio de la pornografía y de la masturbación, el cerebro asocia el orgasmo a la masturbación o al consumo de pornografía. De manera que cuando se enfrenta a la relación sexual real, el cerebro no responde y la persona no logra llegar al orgasmo, generando altos daños en la relación matrimonial, en la pareja, elevando, como decía, las probabilidades de infidelidad, generando problemas. Incluso llega a generar la ausencia total en algunos casos de las relaciones sexuales porque ya no satisface. La relación física ya no satisface. Solo el cerebro se volvió dependiente a la relación virtual, al contenido erótico virtual. No es menor el daño que puede llegar a provocar la pornografía. Conversábamos sobre esto ya, ¿no es cierto? Cómo todo el contenido que consumimos está sexualizado, cómo aumenta la trata de personas a raíz de esto. ¿Por qué? Porque es necesario producir más contenido sexual, más explícito, de manera que necesita la industria gente que pueda producir este material. Claramente, una persona sana no va a entrar a este tipo de industrias. No va a entrar. La mayoría de las personas que están dentro de la industria de la pornografía llegaron por engaños, por mentiras, terminaron volviéndose esclavos sexuales de las industrias o llegaron por trata de personas. Aumenta las prácticas agresivas, la violencia dentro de las parejas, la violencia sexual, el abuso, agresiones. ¿Por qué? Porque el cerebro pide más y más. Ahora la pregunta es, ¿cómo ser libre de esta adicción? La respuesta es la misma que las que conversamos en la semana pasada acerca de cualquier otro tipo de adicción, ¿sí? No se encuentra en nosotros la libertad. La libertad se encuentra en Cristo. Él es el único que puede libertarnos. ¿Por qué?
porque Él es el único que tiene poder para transformar el corazón. No es un problema de disciplina, no es un problema de autocontrol, es un problema del corazón del ser humano. Necesitamos ser transformados por Cristo a la luz de su palabra. Amén. Debemos renovar nuestra mente. Todo el problema de la pornografía trabaja acá en nuestra mente, aquí, lo que consumimos se almacena acá, la música, lo que vemos, con quienes nos rodeamos, todo se almacena acá. Estamos rodeados de una sociedad que nos bombardea por todos lados con contenido erótico y pornográfico. Por todos lados salimos a la calle, escuchamos conversaciones, la música, lo que vemos en internet, lo que vemos en la tele, todo está lleno de contenido erótico y sexual. De manera que debemos estar siempre limpiando nuestra mente. Tener cuidado con lo que consumimos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que debemos renovar nuestra mente, no de acuerdo a cómo el mundo habla, piensa, hace, ve o lo que sea, sino a la luz de la palabra. Debemos estar constantemente limpiando, haciendo un detox de nuestra mente, sacando lo malo y llenándonos de lo bueno. Filipenses 4:8. También la Biblia nos habla acerca de cómo debemos llenar nuestra mente. Piensa en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo puro, todo lo santo, todo lo honesto, en aquello que haya virtud. Si no hay nada de eso, deberíamos sacarlo de nuestra vida. Si estamos consumiendo un contenido que sabemos que no es bueno, tendemos a bajarle el perfil siempre al pecado y a lo malo, y es muy peligroso hacer eso. No, da lo mismo si una película la veo una vez y después no la voy a volver a ver. Sí, pero eso está alimentando nuestra mente y nuestro corazón. Y si no llenamos nuestra vida de contenido que edifique, espiritual, que nos llene y nos limpie, lastimosamente estamos alimentando nuestros actos, pensamientos y palabras en base a lo que el mundo nos da. Y eso es preocupante. No solo eso, sino que además hay otras prácticas para poder ser libre de particularmente la pornografía, ¿sí? El primer paso, como con cualquier otro pecado, es arrepentirnos. Dios no puede trabajar en un corazón que no sea arrepentido. La Biblia dice que Dios es justo y bueno para perdonar a aquel que se arrepiente, que Dios está propicio a aquel que llega con un corazón humilde, contrito y humillado delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Jesucristo se hizo hombre y una de las razones es para compadecerse de nosotros, para sentir lo que hemos sentido y tener un sumo sacerdote que se compadezca, como dice la palabra, y entrando a su presencia hallar el oportuno socorro. Priorizar a Cristo por sobre todas las cosas. Saquemos de nuestra vida todo lo que nos pueda inducir al pecado y llenemos todos nuestros espacios con Jesús. La música que escuchas glorifica a Cristo, te llena, te edifica, te habla de Él, te ayuda. Si no es así, sácala. Escucha alabanzas que te ministren, que realmente hablen de la palabra, que exalten a Cristo. Y esto es importante, hay que ser radical. ¿Qué es lo que te hace caer? Si es en la noche, el teléfono, el computador, bueno, sácalo, aléjate. Si son las redes sociales, baja el consumo, derechamente elimínalas. Si son las juntas, cambia de amistades. Si es el contenido que estás viendo, cambia el contenido. Si es tu pareja, si no estás casado, derechamente, si es tu pareja la que te incita a consumir este tipo de contenido, deberías alejarte. Si ya estás casado y es tu pareja la que se hace eso, ambos deberían acercarse a Cristo. Pero debemos ser radicales. Debemos hacer todo lo posible. Y es allí cuando Dios va a hacer lo imposible. Antes, no. Disciplinas espirituales, dedicados a la oración, velando y orando para no caer en tentación, nutriéndonos en el estudio de la palabra, adorando a Cristo, cumpliendo, obedeciendo. Debemos trabajar en las disciplinas espirituales como un soldado, un atleta que se prepara para la guerra, para la carrera. Así deberíamos prepararnos espiritualmente para afrontar tentaciones.
sabiendo que Dios no nos va a hacer entrar en una tentación que no podamos soportar, sino que es misericordioso y juntamente nos va a dar la salida. Confiando que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Amén. Esto es súper importante. Rendir cuentas. Es muy importante. Debemos comprender que solos no podemos batallar. Si solo has podido salir de la pornografía, gloria a Dios por eso. Pero es muy difícil cuando uno está solo. Cuando no hay nadie que sabe la lucha con la que estás cargando. Es muy difícil. Cuando uno comparte sus cargas, se vuelve más fácil llevarlas. Dice la palabra que mejor son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro puede levantarlo. Mejor es una trenza de 3 hilos, porque es más firme y no se corta. Debemos someternos a otros, buscar una persona madura espiritualmente, una persona que tenga liderazgo, nuestros pastores, líderes, que estén capacitados y que podamos nosotros tener la confianza de contarle nuestras debilidades, no esperando como los católicos tener el perdón a través de una persona, sabemos que es a través de Cristo, sino esperando encontrar una ayuda, un apoyo. Dice la Biblia, lleven los unos las cargas de los otros. ¿Y cómo vamos a llevarlas si no sabemos qué es por qué estoy padeciendo? Si lucho solo. Hay una iglesia, hay un cuerpo, hay una familia que puede ayudarme. No es necesario que yo abiertamente en una transmisión en vivo diga, hermano, estoy padeciendo por esto. Estamos en la libertad de hacerlo, no hay problema. Pero debemos buscar personas maduras para que nos ayuden. Debemos buscar personas que sepan, que nosotros podamos encontrar no una crítica, sino una palabra de aliento. Una persona con la cual Cristo pueda ministrarnos y ayudarnos. Eso es importante, muy importante. Pero debemos tener algo en claro. No hay ninguna cadena que Cristo no pueda romper. No hay ninguna cárcel de la cual Cristo no pueda liberarnos. No hay ningún pecado del cual Cristo no pueda perdonarnos si nos arrepentimos. Excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no. Pero la pornografía, sí hay victoria sobre la pornografía. Sí podemos ser libres de ella. En Cristo está nuestra libertad. No en tus fuerzas, sino en Cristo. Con el poder del Espíritu Santo hay libertad. Mientras más busquemos a Cristo, mientras más nos llenemos de Él, mientras más lo amemos a Él, más fácil va a ser dejar la pornografía. Porque lo conversábamos la semana pasada, si mal no recuerdo. Toda adicción se reemplaza por una superior. Así funciona. Debemos hacer de Cristo nuestra mayor adicción, de manera que podamos encontrar placer en Jesús, de manera que podamos encontrar contentamiento en su voluntad, no en la nuestra. Pidámosle ayuda a Cristo y que nos ayude a cumplir con su palabra. Amén. No sé si alguien quisiera agregar algo, comentar algo. Vamos a dejar hasta aquí. Bueno, vamos a terminar acá. Aquí terminamos, de hecho. Alcanzamos bien, el tiempo nos alcanzó bastante bien para poder terminar el tema completo. Amén. Dios les bendiga mucho a todos los que estuvieron allí conectados y también a aquellos que van a ver el estudio luego que sea compartido. Le invito a reflexionar sobre esto. La sexualidad debe ser un tema muy importante en nuestro hogar. Muy importante. No solo por la importancia misma, sino porque el mundo se está encargando de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes acerca de sexualidad y lo está haciendo de una muy mala manera, muy peligrosamente. Y nosotros debemos entregarle las armas a ellos para poder defenderse. Nosotros debemos entregárselas a la luz de la palabra. Debemos nosotros enseñarle, sin tapujos, sin vergüenza. Dios nos creó sexuales. Dios nos creó con pasiones, con deseos. Y está bien. Pero Dios estableció una manera para poder vivir esa sexualidad. Y en esa voluntad encontramos contentamiento, gozo, y ahí encontramos realmente dicha y alegría.
Cuando seguimos esa voluntad de Dios, no solo en la iglesia, dentro de nuestro ministerio, sino también en todos los aspectos, incluyendo la sexualidad, encontramos bendición. Solo allí. Así que le invito a reflexionar en esto, que podamos meditar en esto y replantearnos nuestra vida, nuestras adicciones, no solo esto, sino todas las adicciones que hemos ido conversando. Analizar nuestra vida y meditar en dónde está nuestro corazón. Volquémonos a Cristo y que Él sea nuestra mayor adicción, que Él sea nuestra única necesidad. Amén. Dios le bendiga. No sé si alguien quisiera agregar algo antes de terminar. Amén, pastor. Sí, Cristóbal. eh, bueno, en realidad, si tú analizas bien todo este tema de la pornografía y la sexualidad que está relacionado con todo este tema, Dios, como bien decías tú, nos hizo personas con sentimientos, ¿m? Y no nos hizo asexuales. ¿Ah? Tenemos la necesidad de tener y compartir, qué sé yo, con alguien a nuestro lado. Y de hecho está manifestado, ¿cierto?, en el libro de Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Después, cuando habla respecto a la relación de la pareja y respecto puntualmente al tema del matrimonio, dice que se unirán y serán una sola carne. ¿A qué se está haciendo mención a esta unidad? Justamente al tema de la sexualidad, ¿ya? El Señor también nos habla que, incluso más todavía, habla y también a los mayores, ¿cierto? En relación a los mayores, dice, gózate con la mujer de tu juventud, haciendo relación a lo mismo. Durante el matrimonio dice que el hombre debe cumplir, ¿cierto? Con su responsabilidad, ¿cierto? Con su mujer, y se hace relación también a eso. Pero todo esto tiene un orden. ¿Cuál es el problema? Que Satanás, el diablo, desvirtúa este orden y lo saca realmente de lo que Dios ha puesto en nosotros. Eh, y ahí entra el tema, a tallar el tema de la pornografía. Nos saca de este orden que Dios estableció dentro, ¿cierto?, de lo que Él nos permite a nosotros y de lo que Él nos regala, porque en el fondo, para nosotros, toda esta área debe ser también parte del gozo y del beneficio que el Señor nos entrega para que nosotros lo podamos disfrutar, pero, ¿cierto?, dentro de los parámetros que Él establece. Bueno, aquí vemos claramente que todo esto, eh, Satanás, el diablo, lo desvirtúa. Pero ahí estamos nosotros, como dices tú bien, el consejo a los papás, a los hijos, la orientación, ¿cierto? Eh, si hay personas, digamos, que tienen problemas de esta índole, pedir ayuda a un líder, a los pastores, personas que sean maduras, personas que le comprendan y que puedan dar un buen consejo bíblico, ¿ya? Tenemos que buscar personas realmente que nosotros podamos darnos cuenta y entender que nos van a dar una respuesta bíblicamente por la palabra, para que así podamos tener una buena orientación respecto a todos estos temas y también la ayuda necesaria como para poder salir de este vicio, digámoslo así, ¿cierto? De esta adicción, ¿ya? La cual tú hoy día hacías una muy buena presentación. Así que eso, Cristóbal, muy buen tema y ojalá que muchos los puedan ver también y puedan disfrutar, digamos, de este tiempo. Gracias. Amén. Que Dios le bendiga mucho a todos. Le invito a que las próximas semanas podamos seguir conectados y siguiendo estudios, continuando en este estudio de temas morales. Ya nos queda poquito, si mal no me equivoco, en este programa de temas morales. Y después vamos a avanzar a otro tipo de temas también bastante interesantes que ahí en su debido tiempo se va a ir informando. Así que Dios le bendiga mucho. Quedan cordialmente invitados para este sábado a las 5:30. Comienzan los jóvenes. Este sábado a las 5:30 hay servicio de jóvenes, así que quedan todos cordialmente invitados. No solo los jóvenes, los adultos igual pueden participar. No, no hay ningún problema con eso. Como decía hoy día, llenemos nuestros espacios de Cristo, de su palabra. Así que si podemos conectarnos en vez de estar de cualquier otra cosa, aprovechemos, ¿sí? Y en esa misma línea, el viernes, mañana, hay Dorcas a las 8 a través de Zoom.
Así que también las mujeres ahí conéctense, participen y compartan allí también esos hermosos servicios. Domingo hay servicio general a las 11 de la mañana en Temuco, en Santiago y a través de las redes. Así que también congreguémonos, no como algunos han tomado por costumbre el dejarse congregarnos, sino unámonos como familia, reunámonos, compartamos y adoremos a Cristo juntos. Y a las 4 de la tarde del domingo hay escuela dominical para que los niños también están estudiando temas valóricos, temas éticos, principios, así que le invito a que pueda compartir, invitar a sus hijos para que puedan aprovechar esas instancias y nutrirse de los principios bíblicos. Amén. Así que, sin más, ya vamos a estar terminando, vamos a estar cerrando esto y le voy a pedir a nuestro pastor que nos despida con la bendición. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias un día más por poder estar reunidos conversando temas tan interesantes, Señor, como estos temas de las adicciones, donde sin duda el enemigo, Señor, usa todas estas artimañas para atraparnos, para encadenarnos, Señor. Tu palabra dice que a través de tu palabra nosotros conocemos la verdad y la verdad nos hará libre. Esa es la realidad, Señor. No hay otra posibilidad de poder ser libres, verdaderamente libres, solamente a través de tu palabra. Señor, bendiga a nuestro hermano, quien ha hecho, Señor, esta presentación de este tema. Y rogamos, Padre, para que todos aquellos que lo puedan escuchar sea de bendición también y una gran ayuda, Señor, si hay alguna situación que estén pasando, estén viviendo respecto a estos temas que se están conversando en relación a las adicciones. Señor, te damos gracias y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.